Comenzaremos a hablar sobre la contaminación. ¿Qué es? Es la introducción de sustancias u otros elementos físicos en un medio que provocan que éste sea inseguro o no apto para su uso. El medio puede ser un ecosistema, un medio físico o un ser vivo. El contaminante puede ser una sustancia química, la energía, y es siempre una alteración negativa del estado natural del medio ambiente como consecuencia de la actividad humana. En 1272, Inglaterra se vio afectada por una gran contaminación atmosférica, ya que el aire y el agua sufrieron una contaminación extrema. En un bloque de hielo del glaciar Quelcaya apareció la evidencia más temprana de contaminación. Ha proporcionado esta contaminación por factores humanos en América del Sur antes de la Revolución Industrial. En 1881, Chicago y Cincinnati fueron las dos primeras ciudades estadounidenses en promulgar leyes para garantizar el aire limpio. La contaminación se convirtió en un asunto de gran importancia tras la Segunda Guerra Mundial. Hubo muchas repercusiones de la lluvia radiactiva ocasionada por las guerras y ensayos nucleares. En 1952 ocurrió la Gran Niebla en Londres, que mató a unas 4.000 personas. Crearon leyes modernas sobre el medio ambiente, como la Ley del Aire Limpio en 1956. Esta establece los límites de cuánta contaminación en el aire se permite en todos los Estados Unidos. Su finalidad es garantizar que todos los estadounidenses tengan un aire limpio y saludable para respirar. Hay distintos tipos de contaminación. Atmosférica consiste en la liberación de sustancias químicas y partículas en la atmósfera que alteran su composición. Hídrica se da por la liberación de residuos y contaminantes que drenan y son transportados hacia ríos. Suelo ocurre cuando productos químicos son liberados por un derrame sobre y bajo la tierra. Basura. Las grandes acumulaciones de residuos y basura se origina por las aglomeraciones de la población en las ciudades. Radiactiva. Resultado de graves desperfectos en plantas nucleares o por investigaciones en bombas nucleares. Genética. Transferencia controlada o no deseada de material genético. Electromagnética. Producida por las radiaciones de electromagnético generadas por equipos electrónicos. Térmica. Cambio de la temperatura de un cuerpo de agua causado por la influencia humana. Lumínica incluye la sobreiluminación e interferencia astronómica que se da durante la noche cerca de las ciudades. Causas. En primer lugar, los pesticidas y productos químicos. Son productos que se utilizan en la agricultura y en la industria que liberan gases de efecto invernadero que deterioran la capa de ozono y ocasionan el cambio climático. La deforestación. Los árboles ayudan a purificar el aire. Los efectos de los gases que se encuentran en el aire son más notorios y pueden causar graves enfermedades para las especies terrestres. Los desechos industriales y domésticos. Los desechos que se generan son una de las principales causas de contaminación. Por último, los combustibles fósiles. La excesiva explotación del carbón, el petróleo y el gas natural generan altos índices de contaminación. Consecuencias. Las consecuencias se siguen viendo, empeoran y más destruyen los hábitats naturales. La primera son problemas para la salud. La contaminación hace que las personas estemos cada vez más expuestas a padecer problemas cardiovasculares. La segunda es el debilitamiento de la capa de ozono. La capa de ozono es la que nos protege de los rayos del sol, los cuales pueden llegar a ser mortíferos sin esta capa, por lo cual cada vez nos protege menos y hace que los polos se deshagan y mueran muchas especies por ello. La contaminación afecta al suelo y el agua. La contaminación del medio ambiente afecta a estos, lo que hace que cada vez haya más especies en peligro de extinción. El agua no es potable en una gran cantidad de sitios y el suelo para siempre no tiene los nutrientes necesarios. La más evidente es la contaminación que afecta al clima. Inviernos pueden ser mucho más fríos o que los veranos son mucho más calurosos. Las regiones más perjudicadas. La calidad del aire es más pobre en las regiones de Asia Oriental, en el sudeste mediterráneo, seguidas por los países africanos. Casi el 90% de las muertes relacionadas con la contaminación del aire se producen en los países de ingresos bajos y medios. Los países más afectados. Turkmenistán tiene el mayor índice de mortalidad asociada a la contaminación del aire exterior. Uzbekistán
Uzbekistán, Afganistán y Egipto completan la lista de los 5 primeros. China está plagado de niebles tóxicas en sus ciudades y del aire contaminado procedente de fuentes industriales. Culpables. Hace muchos años, tanto países como empresas han contribuido a la contaminación de todo el planeta. Grandes focos fueron los países industriales emergentes. Y muchas veces hay conflictos, porque los actuales ciudadanos tienen que pagar las consecuencias de lo que se hizo en años anteriores. Según un estudio, se estima que son muchas las empresas que contaminan el medio, pero de las cuales unas 90 han sido responsables del 63% de las emisiones mundiales acumuladas entre 1854 y 2010. Un gran ejemplo es la cardiopatía isquémica, natural, cemento y carbón. Posibles soluciones. ¿Qué podemos hacer? Reciclando los residuos que generamos a diario, ambientalmente buscando otras alternativas de movilización y utilizando bolsas de tela, evitando consumir las bolsas de plástico desechables. Oceánicamente, no arrojando basuras en las playas, evitando tirar aceite por el desagüe y sin desperdiciar agua. Industrialmente, implementando políticas de responsabilidad del fabricante del producto y eliminando y prohibiendo de forma progresiva los productos tóxicos. Del suelo, produciendo el abono propio y no quemando basura. Acústicos, escuchando música con volumen normal y evitando los fuegos artificiales. Argentina se encuentra número 28 entre los países más contaminantes de los 220 del mundo. Desde los años 90, potenciados por los sectores de la agricultura y la energía, produjeron más gases de efecto invernadero. La OMS confirma que 85 chicos mueren al año en Argentina a causa de enfermedades relacionadas a la contaminación del aire. Producen 9.756 muertes al año causadas por alguna enfermedad. Las zonas más afectadas por la contaminación del aire son aquellas pintadas en rojo. El satélite no distingue materia, partícula gruesa y fina, por lo que el rojo sobre África se debe a las tempestades de arena del Sahara. Zona de ensueño, un lugar único. Campo, cielo, aire puro, a unos 60 kilómetros de Buenos Aires. En apenas 15 años, todo eso se esfumó. Toma cáncer maligno cerebral. Yo tengo muchas sospechas de que es por culpa de las industrias, de la toxicidad del ambiente, ¿no? Si vos estudias el cáncer maligno del sistema nervioso, tiene mucho que ver con los hidrocarburos respirados. Y en este caso, bueno, Velasur, una de las cosas que largaba por sus chimeneas, que es súper cancerígeno, es el benceno y el tolueno. Lo que Erika llama la fábrica es una destilería de petróleo llamada Velasur, pero no es la única. Estamos en la parada Largo. En julio de 2015, algo inesperado sucedió. Esta industria explotó 4 veces, ahí se puede ver el techo, uno de los techos volados, el otro lo tapa el árbol, pero es el tanque que está ahí atrás. ¿Explotó 4 veces? 4 veces, hubo 4 explosiones. La destilería Velasur fue por fin clausurada, pero las napas quedaron contaminadas. Tomo, cocino con el pozo que me hizo el municipio, que está acá. Pero bueno, lavar ropa, bañarnos, seguimos usando el pozo original. El original, sí. El municipio analizó los pozos de Parada del Gallo y los resultados fueron contundentes. Hay derivados del petróleo en el agua que debía... El informe es contundente.
Tenemos que actuar ahora para evitar una catástrofe ambiental. El estudio realizado por 250 científicos y expertos de más de 70 países reveló que las metas fijadas en los acuerdos no se están cumpliendo. Este momento en la historia definirá nuestro futuro. Argentina se ubica en la posición 38, 85 de países mueren al año en la Argentina, las cuales están entre los 30 que más contaminan la atmósfera del mundo. En diferentes partes del planeta. Los cambios climáticos generan la pérdida de cientos de especies de animales y plantas. Cada día se reducen más las fuentes de agua, la contaminación del aire aumenta y los plásticos ahogan nuestros océanos. Los principales afectados somos nosotros. Hay enfermedades en este momento inclusive no se veían en el continente de Estados Unidos, en América, y se están empezando a ver con mucha más continuidad, ya que el calor favorece la aparición. El incremento en el uso de los productos químicos generará una mayor resistencia a los antibióticos. En los próximos 30 años, esta será una de las principales causas de muerte en el mundo. Podemos definir al cambio climático como la variación global del clima de la Tierra. Es debido a causas naturales y también a la acción del hombre, y se producen a muy diversas escalas de tiempo. El efecto invernadero son los componentes gaseosos de la atmósfera, tanto naturales como de origen humano, que absorben y remiten radiación infrarroja. Es decir, los cambios naturales en la temperatura de la Tierra son producidos por la energía solar. Los océanos y continentes retienen parte de esa energía, pero otra parte rebota, es retenida por la atmósfera y luego expulsada al espacio. El efecto invernadero es un proceso natural y necesario, pero que ha pasado a ser el principal responsable del cambio climático debido al hombre, con consecuencias negativas en los sistemas físicos, biológicos y humanos. A partir del siglo XVII, es decir, desde la industrialización, el hombre comenzó a utilizar combustibles a base de fósiles de la Tierra, legado de los milenarios habitantes del planeta. Esto produjo la quema de estos elementos, generando un gran aumento de CO2 y por consiguiente un aumento de temperatura, dando comienzo a la problemática del cambio climático. La historia del descubrimiento científico del cambio climático se inició a principios del siglo XIX, cuando se sospechó por primera vez de las épocas glaciares y otros cambios naturales en el paleoclima, y se identificó el efecto invernadero natural. A finales del siglo XIX, los científicos ya argumentaron que las emisiones humanas del efecto invernadero podrían cambiar el clima y que no puede atribuirse únicamente a alguna de las influencias naturales del pasado. Este cambio en el clima ha ocurrido más rápido que cualquier otro cambio climático del que se haya tenido constancia. En los años 60 del siglo XX, el efecto de calentamiento atmosférico producido por el dióxido de carbono se hizo cada vez más convincente. Durante los años 70, la opinión de los científicos estaba cada vez más a favor de los puntos de vista del calentamiento. Para los años 90, se llegó al consenso de que el efecto invernadero estuvo involucrado en la mayoría de los cambios climáticos y las emisiones humanas traían serios problemas de calentamiento global. El cambio climático está modificando nuestra economía, salud y comunidades de formas diversas. Los científicos advierten de que si no ponemos el freno al cambio climático ahora, los resultados serán desastrosos. Si la Tierra se calienta, ocurrirán estos cambios. Huracanes, tornados y tormentas se producirán con más frecuencia. Habría menos agua disponible para la agricultura, producción de comida, para beber o ducharse. Las ciudades de las costas sufrirán inundaciones. El nivel del mar aumentará también debido a la fusión de los glaciares y de hielo marino. Los lagos y ríos podrían secarse. Lugares en los que normalmente llueve o nieva mucho podría calentarse y secarse. El agua se expande cuando se calienta y los océanos absorben más calor que la tierra, el nivel del mar ascenderá. Habría más sequías, por lo que se haría más difícil cultivar maíz. Y muchas plantas y animales se extinguirán.
En los últimos siglos, muchas actividades realizadas por el hombre relacionadas al transporte, a los diferentes procesos industriales, la deforestación, la sobreexplotación de los recursos naturales, la degradación de los ecosistemas naturales, el uso de combustibles fósiles han generado un incremento excesivo de los gases de efecto invernadero, aumentando la temperatura de la atmósfera e intensificando de forma preocupante los extremos climáticos. Los impactos que hoy sufre el planeta obligan a tomar medidas inmediatas que implican grandes esfuerzos económicos. En general, quienes más perjudicados se verán serán los países más pobres, las regiones costeras, los países del norte de Europa y el sudeste asiático, el círculo polar ártico, los litorales, los Alpes europeos y por último la Amazonia. En nuestro país últimamente hay un mayor flujo de agua, un aumento de las lluvias fuera de las estaciones, problemas en el suelo y sequías extremas. Esto afecta principalmente a la agricultura, que tiene doble característica. Es un alto generador de emisiones contaminantes, pero también el más vulnerable a los efectos del clima. En Argentina, la agricultura aporta el 7,2% del PBI del país. La agricultura también suministra alimentos básicos, exportaciones y es clave para la economía. Si bien está claro que no hay un solo rincón del mundo que esté a salvo de los cambios que se están produciendo en nuestro clima, queríamos saber qué países están en mayor o menor riesgo de sufrir los efectos del cambio climático. Examinamos los datos del índice NDGAIN, publicado por la Universidad de Notre Dame. Este informe analizó 181 países en relación a su vulnerabilidad al cambio climático y cómo están preparados para afrontarlo o adaptarse lo mejor posible, basándose en factores como la atención médica, el suministro de alimentos y la estabilidad del gobierno. También analizamos la cantidad de dióxido de carbono que emiten todos los 181 países cada año para tener una noción de cómo contribuye cada nación al cambio climático. Esto nos permite comparar la probabilidad que tiene cada país de sobrevivir a los cambios en el clima global con su responsabilidad ante el fenómeno. ¿Qué país es el que tiene más probabilidades de sobrevivir al cambio climático? La respuesta es Noruega, gracias a su bajo puntaje de vulnerabilidad y alto puntaje en preparación. A sus vecinos nórdicos también les fue bien, con Finlandia en tercer lugar, Suecia cuarto, Dinamarca sexto e Islandia octavo, obteniendo 5 de los 10 mejores lugares para sobrevivir. Conclusión rápida, todos debemos huir a los países del norte de Europa y el Atlántico Norte para vivir nuestros últimos días en caso de que nuestro planeta se vuelva inhabitable. ¿Quiénes son los mayores perdedores? En el otro extremo del ranking, no es sorprendente que las naciones más pobres y menos desarrolladas del mundo tengan las menores posibilidades de sobrevivir al cambio climático. Los países del África subsahariana copan los 10 últimos puestos para la supervivencia, nombrando a Somalia como la nación con menos probabilidades de sobrevivir al cambio climático. A Chad, Eritrea, la República Centroafricana y la República Democrática del Congo también les fue mal debido a su inestable gobierno, las malas infraestructuras, falta de atención médica y escasez de alimentos y agua. Estos informes nos sirven como un claro recordatorio de la necesidad que tienen los países más ricos y poderosos de apoyar a las naciones más vulnerables del mundo. Más aún cuando muchas de las economías más ricas son las que más contribuyen al cambio climático, pero tienen menos probabilidades de verse afectadas. Al mismo tiempo, los países empobrecidos con menos responsabilidad son los que más sufren. Para poner esto en perspectiva, Eritrea emite solo el 0,01% del dióxido de carbono total que Estados Unidos produce cada año. Apenas el 0,6 toneladas métricas de CO2 en comparación con las 4.997 toneladas del país norteamericano. Es cierto que el cambio climático afectará a todo el planeta de una u otra manera. Por eso, este mapa muestra claramente qué países son los más afectados y los menos afectados. Ahora mismo está aumentando la presión para que los líderes mundiales encuentren una solución efectiva para detener el cambio climático, antes de que sea demasiado tarde y las naciones comiencen a sucumbir a las consecuencias desastrosas de un mundo que se calienta cada día más.
Está en peligro la vida que sostiene la humanidad. Esa es la alerta del Fondo Mundial para la Naturaleza. Más de la mitad de los animales vertebrados se ha perdido en los últimos 40 años y la explotación salvaje de los recursos naturales y los efectos de la contaminación son algunas de las causas. 40 años es apenas un parpadeo en la historia de la vida en la Tierra. Sin embargo, en tan solo 4 décadas, la acción del ser humano ha destruido hasta el 60% de la vida salvaje. El llamado informe del Planeta Vivo del Fondo Mundial para la Naturaleza indica que más de 4.000 especies de mamíferos, aves, peces, reptiles y anfibios han sufrido una reducción del 60% entre 1970 al 2014. El 90% de las aves marinas tienen plástico en sus estómagos comparado con tan solo el 5% en 1960. La vida animal sufrió más en Latinoamérica y el Caribe, con el 89% de reducción de la población desde los años 70, sobre todo en especies que necesitan agua fresca como ranas y peces del río. La población de osos polares en el Ártico por el deshielo podría decrecer hasta el 30% para 2050. La deforestación de los bosques de Borneo para plantaciones de aceite de palma y árboles para madera ha provocado la pérdida de 100.000 orangutanes entre el año 99 y 2015. En Tanzania, en tan solo 5 años, el 60% de los elefantes fueron extinguidos, sobre todo por sus codiciados cuernos de marfil. La actividad humana afecta a 3/4 partes de la faz de la Tierra. Para el 2050, solo el 10% de ella seguirá virgen. Por eso, desde la Fundación, piden un compromiso internacional. Son imágenes impresionantes. 2 turistas visitaban el glaciar de Spencer en Alaska cuando parte de este colapsó. El inmenso pedazo de hielo cayó al mar, generando un efecto tsunami que por poco hunde el kayak. Y no es casualidad. Durante el mes de julio, el termómetro llegó a los 90 grados por primera vez en la historia de Anchorage, la ciudad más importante de Alaska. Este último mes de julio es el más caliente en toda la historia climatológica del planeta, incluso desde que se tienen registros. Lo mismo ocurre en Groenlandia, donde el hielo se está derritiendo más rápidamente de lo que se proyectaba, aumentando así el nivel del mar. Lo opuesto ocurre en el centro del país, donde en estados como Texas, Luisiana, Missouri, Oklahoma e Illinois se experimentaron temperaturas extremas. En por lo menos una ciudad de Mississippi, el termómetro alcanzó los 121 grados. En la Florida no ha parado de llover. Hay inundaciones en Tampa y en St. Petersburg, donde muchas calles parecen verdaderos ríos. En Illinois, varios conductores se quedaron varados en medio de la inundación, esperando rescate, incluso esta mujer con un pequeño en brazos. En Colorado, más de 100 bomberos combaten las llamas de un incendio que ha consumido 20 acres de terreno. Más de 300 personas han sido evacuadas. La Unión de Científicos preocupados por el clima teme que estas temperaturas extremas podrían convertirse en lo normal, creando para el planeta entero una verdadera